Ahí primeramente saludar a los que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy vamos a empezar con, para algunos un pequeño repaso, para otros, ahí verlo por primera vez, por lo menos un par de reglas en la parte de derivación. Y finalmente vamos a empezar a ver cómo se aplica eso en lo que serían las incertidumbres de medida. Entonces, primero vamos a agarrar la parte de, digamos, esa herramienta matemática y después vamos a trabajar ya con incertidumbres en términos generales. ¿Ok? Entonces empecemos compartiendo pantalla. Voy a poner la pizarra porque me gusta más explicar esta parte en la pizarra. Ok, entonces, cuando uno deriva los diferentes... deme un segundito para poner el chat, por si me empiezan a escribir. Ok, cuando uno tiene una función, por lo general las funciones van a ser, digamos, 5x al cuadrado menos 2x más y, más 3, ¿verdad? Funciones de este tipo. Voy a ponerle 3x a la 5, como para que lo vean un poco. ¿Ok? Más 4. Entonces, cuando uno está haciendo una derivada de una función, por lo general, digamos, cuando se lo dan en cálculo, muchos de los profesores, por simplicidad, lo que ponen es f'. Esto de acá significa la derivada. Yo personalmente y algunos profesores en física preferimos ver la derivada como una d de derivada de la función con respecto a una variable. ¿Ok? Entonces, esta de acá me dice o me va a estar indicando quién es la variable que yo estoy con la que yo estoy derivando. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, ahí sí es importante que me vayan diciendo las cosas. Entonces, esta es como la notación que vamos a tener. Y esta notación, entonces, va a seguir ciertas reglas. La primera, cuando yo derivo una constante con respecto a la variable, esto me va a dar 0. Esa es la primera regla. La segunda que vamos a seguir es que la derivada de una constante por un exponente, entonces esto lo que se hace es básicamente multiplicar la constante por el exponente y al exponente se le resta 1. Sí, compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Esto en realidad, digamos,
Los que están llevando cálculo, ¿ya vieron límites? ¿O todavía no van por eso? Sí, profe. ¿Ya vieron límites? Sí. Ah, bueno, entonces, la definición de una derivada, para que sepan de dónde es que sale, es el límite cuando h tiende a 0 de la función de x más h, ¿ok? Menos la función de x entre h. ¿Ok? De aquí es de donde salen las cosas y si uno empieza a meter las formulitas, básicamente va a llegar a este resultado. Entonces, por eso es por lo que les estoy diciendo un poco al respecto. Ahora, si nosotros derivamos la suma de dos funciones, o sea, una función f más una función g, ¿ok? Con respecto a x. Por ejemplo, acá, vea que vamos a tener 4 funciones. Esta es una, esta es otra, esta es otra y esta es otra. Entonces, cuando tenemos la suma de las funciones, lo que hacemos es derivarlas por separado. Entonces, derivamos la primera. Y derivamos la segunda. ¿Ok? Y finalmente, la última que nos interesa es cuando nosotros tenemos una multiplicación de funciones. Por ejemplo, una función que sea x a la 3 multiplicado por x más 1, bueno, por x cuadrado más 1. ¿Verdad? Eso, cuando nosotros multiplicamos dos funciones, eso se le llama la regla de la cadena. Entonces, la de la división no la vamos a ver porque por lo general podemos poner lo que esté en el denominador, lo podemos poner multiplicando con un exponente negativo. Entonces, por eso con estas 4 ya lo podemos ver. Entonces, aquí sería, derivamos la primera función y lo multiplicamos por la segunda función. Más, derivamos la segunda función y lo multiplicamos por la primera. ¿Ok? Esas serían, bueno, regla de la cadena es otra. Esta es la regla de la multiplicación. Regla de la cadena, no me voy a meter mucho en eso, pero básicamente estas serían como las 4 reglas fundamentales que nosotros vamos a ir siguiendo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ahora vamos a aplicarlas. Ajá. ¿Alguien iba a decir algo? Yo, profe, Sí. iba a preguntar por la regla del cociente, si no la iba a mostrar o nunca la íbamos a usar, no sé. Era lo que le estaba diciendo. Si yo tengo por lo menos una función f igual, digamos, x a la 2 más 3 entre x a la 4, por ejemplo. Vean que esta función yo la puedo ver como x a la 2 más 3 por x a la menos 4.
¿Lo ve? De hecho, tenía el presentimiento que iba a decir eso, pero entonces sí. Sí, o sea, sí es válido. Digamos, es más fácil utilizar esto para lo que vamos a hacer en el curso que ver la regla del cociente por aparte. Ok. Ujú. Bueno, entonces, esta le voy a llamar G. Ok, entonces voy a usar esas dos para explicarles cómo funcionan estas cuatro reglas. ¿Ya las apuntaron por ahí para borrarlas? Compañeros, compañeras. Yo sí, profe. Yo sí, profe. Sí. Ok, entonces voy a irlas borrando y ya vamos a utilizarlas. Ok. Entonces, esta primera función, la función f, nosotros vamos a derivar f con respecto a x. Y entonces vamos a aplicar la regla de la suma. Vea que aquí tenemos entonces 4. Y la regla de la suma lo que nos decía era derive cada una por separado. Entonces aquí, en este caso, va a ser el primero, sería multiplicar la constante por el exponente y al exponente le vamos a quitar 1. Entonces sería 2 menos 1, me queda 1. ¿Cierto? La siguiente sería multiplicar la constante por el exponente y a esto le vamos a quitar 1. Y así lo vamos a hacer con cada una de ellas. Entonces sería 3 por 5, 15. Y si al exponente le quitamos 1, me queda 4. Ahora, como aquí no tengo x, lo puedo ver de dos maneras. Lo puedo ver como x a la 0 o lo puedo ver como una constante. Entonces sería la derivada de una constante me da 0. ¿Quedó claro? Da 1. Este me elimina, me quedaría ahí solo el 2. El 1 en el exponente no es necesario ponerlo y 5 por 2 yo lo puedo poner como 10. Entonces la derivada de esa función sería 10x menos 2 más 15x a la 4 más 0. Pero este 0, como sumar 0 no implica nada, entonces también se puede quitar. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Está muy difícil esto. Sobre todo los que lo están viendo por primera vez. Pareciera Mm, como que no, profe. sí, por el momento yo no lo está complicado, de hecho. Así, digamos, así porque así no es tan complicado. A ustedes les van a poner algunas más complicadas. Por ejemplo, van a poner cosenos, van a poner senos o van a poner multiplicaciones ahí un poco más grandes y van a aplicar reglas de la cadena y otras cosas. Eso en cálculo. Pero acá no vamos a hacer nada que sea muy complicado. Vamos a ver entonces cuál sería la derivada de g con respecto a x. Voy a quitar un poco el video porque me está estorbando ahí.
con la parte de los participantes y el chat. Entonces, ¿cómo derivamos G con respecto a X? ¿Qué tenemos ahí? Vean que aquí vamos a tener entonces la multiplicación de una función por otra. ¿Sí? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, ¿cómo decíamos esa regla de multiplicación? Derivamos la primera. Entonces voy a derivar esta. ¿Cuál sería la derivada de x a la 2 más 3? Aquí tenemos una suma, entonces los derivo por aparte. Entonces sería 2x más 0, ¿verdad? Compañeros, compañeras. Sí. Por la segunda función. ¿Ustedes estamos bien? Profe, porque es que los números solos, pasan a ser 0. Ah, porque, digamos, si aplicamos la otra función, 5, yo lo puedo ver como 5x a la 0, ¿cierto? Compañera. Ujú. Entonces, multiplico la constante por el exponente y eso le resto 1. 5 por 0. Ok, profe, sí. Sí, Sí, sí. ok, esa es una de las explicaciones. La otra es que una derivada lo que me da es la pendiente que tiene una curva, digamos, esa función puede ser algo así. Entonces, la derivada es qué pendiente tiene la curva en cada punto. ¿Ya? ¿Me sigue, compañera? Sí, Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver en el punto 2, en 2, cuánto vale esa pendiente, lo que hago es cambiar esta x por 2 y cambio esta x por 2. Entonces la pendiente en ese punto va a ser 20 menos 2 da 18, 2 a la 4 da 16 por 15, no sé cuánto es. Ciento y resto, más 18, da, bueno, siento un montón. Vamos a ver. 15 por 16, eso da, no, 240 más 18, eso da 258. Entonces, la pendiente en el punto 2 da 258. Y ahí voy viendo cómo va cambiando la pendiente. ¿Me sigue, compañera? sí. Ahora, ¿qué pasa si la función es una línea recta? ¿Qué pendiente tiene eso? Sí, profe, 0. Ninguna. No tiene pendiente. Ujú. Entonces, por eso es que la derivada de una constante es 0. ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Sí, entonces hay varias explicaciones. Hay otro montón de explicaciones también, pero yo creo que con esas ya queda un poco claro qué es lo que se está haciendo.
Bueno, entonces seguimos derivando. Más sería la primera función, ¿verdad? Sin derivar por la derivada de la segunda. Y esa derivada, ¿cuál es la derivada de x a la menos 4? Sería la constante que acompaña a la x es un 1 por menos 4, ¿verdad? ¿Y ahora qué va a pasar con la x? Al exponente que le hacíamos, Se le resta 1. se le resta 1. Entonces, menos 4 menos 1, Menos 5. menos 5. Correcto. Y esta sería entonces la derivada de la función g. ¿Les quedó claro? Sí. Sí. ¿Ya entendieron cómo derivar? Sí, profe. Ok. Nosotros vamos a hacer diferentes derivadas. Por ejemplo, la energía potencial está dada por la masa, la gravedad y la altura. ¿Ok? Esa es una de las ecuaciones que vamos a usar en el curso. O, si quieren, vamos a ver la energía total. La energía total va a estar dada por la masa, la gravedad y la altura, más un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿de cuántas variables está dependiendo la energía? ¿Cuántas variables depende la energía? ¿O cuántas cosas que yo pueda medir depende de la energía? Compañeros, compañeras. ¿De cuántas cosas depende la energía entonces? Nadie. De la 4. posición y fuerza. No, depende de la masa, depende de la gravedad, depende de la altura, que son cosas que yo puedo medir, y depende de la velocidad. Entonces, la energía va a tener 4 variables diferentes. ¿Me siguen o no? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, nosotros para encontrar esto lo vamos a usar es para mediciones indirectas. O sea, cuando vamos a ocupar una formulita para calcular las cosas. Por lo tanto, vamos a hacer unas cosas que se llaman derivadas parciales. O sea, si yo derivo la energía con respecto a la gravedad, entonces estas derivadas parciales lo que hacen es lo siguiente. Van a tomar todo lo que no sea esa variable y se considera una constante. ¿Ok? Todo lo que no sea esa variable se considera una constante. Y esta,
que está aquí abajo, va a ser la única variable que yo voy a tomar. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, si yo derivo esto, considerando que tanto la masa como la altura y la velocidad son constantes, entonces, ¿cuál sería esa derivada? La derivada de la energía con respecto a la gravedad va a ser la constante, que es m por h, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál es la derivada de g? Uno por g a la 0, ¿cierto? Sí. Pero esto no lo escribimos. Más, esto tiene g. No. Entonces, ¿cuál es la derivada de una constante? 0. 0. Correcto. Entonces, esa es la derivada de la energía con respecto a la gravedad. Hagamos lo siguiente para las demás variables. ¿Cuál es la derivada de la energía con respecto a la altura? Que sí quiero que participen para ver si van entendiendo. ¿Cuál es la derivada de la energía con respecto a la altura? Entonces, esta es mi única variable. Todo lo demás es constante. Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? Masa por gravedad más 0. Correcto. Ahora, ¿cuál es la derivada parcial de la energía con respecto a la velocidad? Entonces, aquí voy a encerrar cuál es mi variable. ¿Y cuál sería esa entonces? Cero más, ¿qué? M por V. ¿Ah? M por V. Correcto. 1/2 por la masa por 2 por V. Pero ese 2, como ya el compañero lo hizo, se me puede eliminar con el 1/2, entonces me queda M por V. ¿Y cuál es la derivada de la energía con respecto a la masa? Que es la única variable que me falta. Tengo 4 variables, entonces voy a tener 4 derivadas parciales. ¿Cuál sería esa derivada parcial? Compañeros, compañeras. Sería la variable, en este caso entonces es la masa. Aquí yo la puedo encerrar para saber dónde está. Entonces, la derivada de m es 1. Entonces sería g por h.
más 1/2 y la derivada de la masa es 1, entonces sería 1/2 de v cuadrado. ¿Cómo lo ven esto? Compañeros, compañeras. Bien, profe. Profe, bien, profe. Sí, está muy difícil. Más o menos. No. Más o menos, profe. Ya. Igual, digamos, cuando ustedes vayan a necesitar estas derivadas, por lo general ya se les dan estas fórmulas así hechas. Esas fórmulas ya se les indica. ¿Ok? Entonces, estas 4 formulitas se les da junto con lo que estén trabajando. Entonces, si quieren, vamos a ir un momento, entonces, al documento. Acá, bueno, ya ustedes saben, aquí siempre aparece, entonces, qué es lo que tienen que hacer cada semana. Y por acá, entonces, va a aparecer un documento. Y ese es el documento con la información que tienen que conocer. Bueno, vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si ustedes tienen, digamos, un objeto? ¿Ok? Y ese objeto ustedes le miden este lado. Yo mido este lado del objeto y con la regla que lo estoy midiendo, en un momento me da 25,3 centímetros. Ok. Entonces voy a ponerle que el largo en centímetros sería 25,3. Lo mido de nuevo y eso me da 25,2. Lo mido de nuevo y eso me da 25,3. Y lo mido de nuevo y eso me da 25,2. ¿Ok? Lo medimos de nuevo y me da 25,4. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Sí. Sí. Ok, entonces, para empezar un poco con los conceptos, vamos a decir que esto que estoy midiendo, a esto se le da el nombre de mensurando. ¿Ok? Eso se llama un mensurando. Entonces, ¿cuánto mide exactamente ese lado de ese objeto? Compañeros, compañeras. Yo puedo saber con exactitud cuánto mide. Con escalas infinitas. No, porque siempre hay como un pequeño grado de diferencia, como de error, digamos. Correcto. Entonces, yo saco el promedio de esto y digo, bueno, esto no sé cuánto da el promedio, pero metamos otro para que el promedio sea más fácil. Entonces meto un tercero y digo que eso mide 25,4.
Entonces, lo que tenemos acá es que el promedio de esto, sáquenlo ahí ustedes en la calculadora y eso les va a dar 25,3. Esa medición. Pero como dice la compañera, esto va a tener un poquito hacia un lado y un poquito hacia el otro. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir que una medición no es un valor exacto, sino va a ser un rango de valores, dentro de los cuales yo sé que voy a tener el valor exacto. Entonces aquí yo voy a decir que va a ser entre que ese rango de valores va a estar entre 25,3 menos la incertidumbre de medición y 25,3 más la incertidumbre de medición. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Sí. Por lo tanto, como voy a tener este rango de valores, esta incertidumbre ya va a depender mucho de diferentes cosas. ¿Ok? Va a depender primero de cómo estos valores varían uno con respecto al otro. O sea, voy a tener que sacar una desviación estándar para poder indicar o para utilizar esa desviación estándar para indicar esa variación. Entonces es una de las cosas que va a tomar o que va a jugar ahí para decir esa variación. ¿Qué otra cosa va a tomar relevancia acá? Primero, va a tomar relevancia también el instrumento con el que yo lo mida. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. También, digamos, si yo lo estoy midiendo con una regla de metal, hay algunas propiedades físicas que tiene esa regla de metal y es que dependiendo del material va a tener una expansión térmica. Y esa expansión térmica va a depender también, entonces, de a qué temperatura y cuál es la presión del lugar donde yo lo estoy midiendo. Porque la expansión térmica del material que estoy midiendo y la expansión térmica del metal va a influirme en cuánto mida. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Me siguen? Entonces voy a tener que tomar en cuenta esa incertidumbre por presión y temperatura. Y así voy a tener en cuenta también una incertidumbre por, digamos, el error de la persona que lo está midiendo. Y ahí yo puedo empezar a agregar un montón de cosas que me van a generar dudas
en cuanto sea este valor que yo le voy a dar acá. ¿Ok? Este valor de acá, entonces se le llama la incertidumbre de la medición. Ahí en la GUM vamos a tener dos incertidumbres. Una que es tipo A y una que es tipo B. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, yo esto en realidad casi nunca me lo aprendí y no me gusta, digamos, trabajarlo mucho así. La tipo A es la incertidumbre debido a esas repeticiones. Entonces yo voy a decir, ok, la incertidumbre de la medición se estableció que va a ser la desviación estándar que tenga entre la raíz del número de datos. Esa va a ser la incertidumbre tipo A, que es esta que está acá. La incertidumbre es la desviación estándar entre la raíz del número de datos. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. La incertidumbre que es debido al instrumento, esta es la que se le considera como la incertidumbre tipo B. La tipo B entonces va a estar relacionada con el instrumento con que estoy midiendo. O sea, que estoy tratando de ponerlo, van ahí. Esta está relacionada con el instrumento que estoy midiendo. Entonces, cuando yo quiero encontrar esta incertidumbre de acá, lo que voy a hacer es ver la escala. Por ejemplo, en una regla, ¿cuánto es lo mínimo que usted pueda medir en una regla? Con una regla de esas que venden en todo lado. O con un metro. ¿Cuánto es lo mínimo que ustedes pueden medir? Compañeros, compañeras. ¿Ve ahí? Eh, 0,1 0,1 ¿qué? 0,1 ¿qué? centímetros. 0,1 centímetros. Entonces, ese 0,1, que es lo mínimo que yo puedo medir, esto, 0,1 centímetros, a esto se le denomina la, ¿cómo es que se llama? La resolución del equipo. Entonces, esa resolución en este documento le llaman delta A. Esa es la resolución del equipo, o sea, lo mínimo que yo puedo medir con ese equipo. Y eso entonces se va a dividir entre 2 raíz de 3 en el caso de que el equipo sea analógico. O sea, una regla, cualquier cosa que tenga una cierta escala. ¿Ok? Y un instrumento digital, para un instrumento digital, la incertidumbre debido al instrumento va a ser la resolución entre raíz de 3. Este raíz de 3 sale más que todo es debido a la distribución, correcto, Nazaret.
Este raíz de 3 va a ser porque cuando ustedes miden, digamos, y un objeto llega hasta aquí, ¿ok? En una escala, entonces esto puede ir entre la mitad, puede ser entre la mitad, si mide menos de la mitad de esos, o la otra mitad. Entonces, si el objeto mide cualquiera de estos valores acá, siempre vamos a decir que mide según este puntito. ¿Ok? Entonces, eso va a depender un poco. Por eso es por lo que podemos tener tanta variabilidad. Y de acuerdo a una distribución estadística, eso entonces de ahí sale el raíz de 3. ¿Ok? Para ver. Ujú. Sí, aquí nada más dicen delta O es la incertidumbre entre 2 raíz de 3. Si quieren podemos usar esa para los instrumentos, aunque realmente eso va a depender un poco, digamos, si es digital o si es analógico. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, entonces, ahora bien, vean ustedes que tenemos dos incertidumbres diferentes. Una aquí y esta acá. Podemos tener 3 si agregamos la de presión y temperatura. Podemos tener 4 si agregamos la de otras variables. O ahí 5 o 6. Podemos tener un montón de incertidumbres asociadas. Entonces, la incertidumbre que yo voy a tomar va a ser básicamente la suma cuadrática de todas esas incertidumbres. O sea, la raíz cuadrada de cada una de esas incertidumbres elevadas al cuadrado. ¿Me siguen? ¿O no? ¿Esta, profe, en qué caso se usa? ¿Qué? Esta incertidumbre que usted está enseñando. Esta de aquí abajo. Ajá. Esa se usa siempre, que es cuando tenemos muchas incertidumbres asociadas. Ok, profe. ¿Ya? Esto que les estoy hablando acá es para sacar la incertidumbre de una medida directa. Esta es la forma de sacar la incertidumbre de una medida directa. ¿Ok? Entonces, si quieren, vamos un momentito aquí a Excel y les voy a mostrar un poco entonces cómo vamos a trabajar eso en incertidumbres de medidas directas. Vamos a tomar este caso, este mismo caso. ¿Ok? Entonces, yo tengo que las longitudes sería entonces 25.3, 25.2, 25.3, 25.2, 25.4 y 25.4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, estas son las 6 medidas. 1, 2. Entonces voy a poner aquí longitud
en centímetros. Ok, entonces de aquí yo sé que el promedio de los datos va a ser el promedio de todos estos datos. ¿Cierto? La desviación estándar de esos datos ya la tengo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Sí, mi Alexis. Ok, entonces vamos a decir que la incertidumbre del instrumento, va a ser igual a la resolución. Si lo estoy midiendo con una regla, ¿cuál era la resolución? 0,1 centímetro. ¿Cierto? Sí, profe. Eso entre 2 por raíz de 3. ¿Ok? Y esta sería entonces la incertidumbre asociada a ese instrumento. Ahora, ¿cuál es la incertidumbre debido a las repeticiones? ¿Ok? Yo en lugar de llamarlo, más que todo, como para que a ustedes se les haga más sencillo entender esto, la incertidumbre tipo A o la incertidumbre tipo B, en lugar de llamarlas así, yo les llamo incertidumbre del instrumento al tipo A, perdón, al tipo B e incertidumbre por las repeticiones al tipo A. Entonces, la incertidumbre debido a las repeticiones va a ser la desviación estándar entre la raíz del número de datos, que en este caso tengo 6 datos. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Entonces, la incertidumbre total va a ser, ¿verdad? Aquí esto se puede mejorar, se pueden poner como subíndices y todas esas cosas, pero va a ser la raíz cuadrada de la incertidumbre debido al instrumento elevado al cuadrado más la incertidumbre debido a las repeticiones elevado al cuadrado. ¿Ok? Esta es la incertidumbre de la medición. ¿Me siguen con esto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Venga, voy a hacer, voy a hacer que se distribuyan un poco más. Le voy a poner 25,1. A le voy a poner 25,8. A 25,6. Y así. Ok. Esto entonces, más que todo, con estos datos, es como para tener una distribución que se note un poquito más. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, la incertidumbre yo la voy a reportar con una cifra significativa. Y de esa manera, entonces yo voy a decir, bueno, lo que mide esta longitud de acá va a ser el promedio
25,4 más o menos, ¿se acuerdan los rangos? Desde el menos hasta el más, la incertidumbre, 0,1. Entonces, esto de acá, bueno, ahí me falta hacer una cosa, que si no estaría malo en centímetros. Esta de acá, entonces va a ser lo que mida esta longitud de acá. ¿Qué les parece? Compañeros, compañeras. Bien, bien. ¿Está complicado? No del todo. Lo que tienen que tener es mucho cuidado cuando están trabajando las cosas. ¿Ya? Y en realidad, la próxima semana lo que vamos a hacer un poco es agarrar esto de acá, digamos, a las tablas que ustedes tienen, les vamos a agregar estas cosas. Por eso es por lo que yo les decía que, o yo les iba a proponer que hagamos una cosa. Vamos a ver acá. Eso lo tienen que hacer para de mañana en 8. De hoy en 15, perdón. De hoy en 15 tienen que trabajar esos datos. La idea es que la próxima semana ustedes trabajen con las tablas que ya han hecho y entonces vayan haciendo eso. Vamos a ver. Bueno, ahorita se abre. Ok, entonces vayan calculando todas las incertidumbres asociadas. Por eso la clase de hoy es de teoría y la otra semana lo que se supone que vamos a ir haciendo es ir generando esas cosas. Si ustedes quieren ir adelantando, ese montón de ven y lo siguiente. Lo que se dio, la desviación, o sea, todo lo que calcularon, que ahí, según me mostraron, según lo que ustedes me mostraron, ahí ustedes calcularon un montón de cosas en las tablas. Entonces, si quieren, como para que las cosas les queden un poquito más trabajables, ustedes van poniendo aquí entonces. A la par de esta tabla, van poniendo el promedio, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación, que era lo que necesitaban. Si quieren, copian la tabla que habían hecho y se la añaden a esta. ¿Me van siguiendo? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, por acá, vean que les dan lo que es la resolución de la balanza. Les dan la resolución de la cinta métrica. Les dan la resolución de el Smart Timer, etcétera, etcétera. Entonces aquí les dan las diferentes resoluciones que ustedes van a necesitar. Entonces tenemos el promedio, desviación estándar, coeficiente de variación, que prácticamente hasta ahí llegaron. Y ahora vamos a agregar entonces la incertidumbre tipo A o la incertidumbre por repetición, ¿verdad? Vamos a agregar la incertidumbre debido a al instrumento o tipo B. Ya con los cálculos, porque vean que para eso van a ocupar la desviación estándar
o las resoluciones y vamos entonces a encontrar la incertidumbre total. ¿Ok? Eso es lo que les van a pedir para la otra semana, que vamos a trabajar la otra semana. Si ustedes quieren irlo practicando o irlo haciendo, lo pueden ir haciendo. ¿Me siguen? Y para que no tengan 1000 tablas ahí, por ejemplo esta, ustedes la agarran y la ponen aquí. Esta de aquí la quitamos también de ahí. Y entonces aquí también voy a sacar promedio, desviación estándar, coeficiente de variación, la varianza, coeficiente de variación, la incertidumbre, y así. Entonces vamos a tener todo lo que hemos trabajado bastante resumido en una misma tabla. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Sí, profe, está bien. Sí, se ve más ordenado. Claro, claro. Entonces sí. Y aquí también entonces van a poner la incertidumbre de la masa y otras cosas. Que eso es lo que se va a pedir la próxima clase. ¿Quieren que tengamos un receso o quieren continuar? Si quieren, mejor tengamos un receso para ya venir entonces a la parte de incertidumbres de las incertidumbres que nos faltan por ver es cuando hay medidas indirectas. Por ejemplo, ustedes vieron que les pidieron calcular con una fórmula, les pidieron calcular entonces la aceleración. Que les había quedado que aceleración es igual a x menos x0 menos velocidad inicial por tiempo entre tiempo al cuadrado. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Cierto. Ok. Entonces, nosotros vamos a agarrar esta de acá y la vamos a multiplicar entonces aquí por tiempo al cuadrado. Por tiempo a la menos 2. Ok. Y vamos entonces, voy a explicarles cómo sacar la incertidumbre asociada a esa expresión. Ok. Eso es lo que vamos a ver ahorita después del receso. Cómo sacar esa incertidumbre debido a eso. Entonces, si quieren, empezamos el receso y nos vemos ahorita en 10 minutos. ¿Ok? Recuerde la grabación, profe. Grabar. Ok, entonces, ya después del receso, volvemos. Y sí, como dice el compañero, aquí nos hacía falta un 2. Eso tiene razón el compañero. Ok. Entonces, ya vimos cuando tenemos cuando tenemos acá un
¿cómo es que se llama? Medidas directas, ya vimos cómo calcular la incertidumbre de esas mediciones, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Cierto, profe. Ok, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una medición que la tomamos a partir de una fórmula, entonces vean ustedes que cada uno de estos elementos de la fórmula, cada uno de ellos va a conllevar una incertidumbre asociada, porque estas que estamos introduciendo acá, por lo general son mediciones directas. Acá, entonces tenemos lo que serían medición, esta aceleración acá sería una medición indirecta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontramos la incertidumbre debido a esa medición indirecta? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Compañeros, compañeras. Tal vez tomar la derivada. Correcto. En realidad, vean que esta incertidumbre va a depender de la incertidumbre que tienen cada una de ellas por separado, ¿cierto? Pero una cosa es tiempo, otra cosa es velocidad, y no todas van a influir de igual manera en esa incertidumbre que va a tener la aceleración. Porque no todas las variables se toman de igual manera. ¿Ok? No todas las variables se están sumando o se están multiplicando entre sí, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Entonces, como hay cuadrados o hay multiplicado por un, digamos, por un cuadrático a la -1 o cosas así, entonces eso va a influir en esa aceleración de manera diferente. ¿Ok? Por eso es por lo que el compañero tiene razón. Vamos a ver cómo influye cada una de esas incertidumbres. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos entonces a decir que la incertidumbre para esa aceleración o la incertidumbre para cualquier medición indirecta va a ser igual a ¿qué? ¿Ok? Voy a ponerle aquí no de la aceleración, sino en términos generales. Para cualquier función que yo tenga, la incertidumbre de esa función se va a obtener como la raíz cuadrada de ¿qué? Del peso que cada variable esté tomando. O sea, ese peso va a ser la derivada parcial de la función con respecto a la primera variable. Que x1 puede ser, digamos, x. O x1 es x0. O x1 es la velocidad inicial. Ya, esta, yo le estoy poniendo x1, ¿ok? Para indicar que es la primer variable que yo quiera escoger, cualquiera. Multiplicado por la incertidumbre de esa variable. ¿Ok? Esto lo elevo al cuadrado. Más la derivada parcial de la función con respecto a la segunda variable por la incertidumbre de la segunda variable
esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Más de ahí, todas las que tenga. Todas las variables que tenga. Y de esa manera, entonces voy a encontrar esa incertidumbre. O sea, si yo lo quiero poner matemáticamente de forma resumida, sería la suma, la raíz de la suma de todas las variables que tenga de la derivada parcial de la función con respecto a cada variable por la incertidumbre de esa variable elevado al cuadrado. Eso es la incertidumbre de la función. Este es el resumen matemático de cómo se escribe. ¿Qué les parece esto? Compañeros, compañeras. Muy complicado. Pues parece un poco tedioso, ¿verdad? Tener que calcular todas esas variables, ¿verdad? Sí. Sí, sí, digamos, es un poquillo trabajoso y tedioso, como dice el compañero, pero digamos, ahí cuando uno lo empieza a sacar, ya ahí empieza a ser cada vez más fácil. Entonces, ¿qué les parece si seguimos aquí? Y volvemos al, a esto para que tengamos un ejemplo. ¿Qué prefieren? Que hagamos un ejemplo de lo que quería hacerles de ejemplo es un volumen, calcular el volumen de algo y la incertidumbre de ese volumen. Ok, eso era lo que tenía planificado para la clase de hoy. Lo que les digo es, ¿qué prefieren? Que les dé cuánto mide este largo, o esta longitud, perdón, o que lo veamos como si esto fuera un cuadrado, que esto también mide L, y este le ponemos A, o le ponemos ancho, largo, ancho y altura. ¿Cuál de las tres prefieren? ¿Que lo veamos con 3 variables o que lo veamos con 2 y una de ellas con un cuadrado en la fórmula? Compañeros, compañeras. Yo probaría con las 3 variables. O hacemos un cilindro. Hacemos un cilindro, damos el diámetro y damos la longitud. Hagamos el cilindro. Que digamos, las fórmulas son un poco diferentes. ¿Quién vota? Es que no tengo votación para eso. Ah, bueno, el sí. Voy a mandarles una de estas preguntas para no, ¿cómo es que se llama? Todavía no la respondan, para decirles qué es cada cosa. El sí, de ahí, compañeros. Todavía no lo respondan. Es que es para decirles otra, la pregunta es diferente. El sí es
para el cilindro y el no va a ser entonces para el cuadrilátero, para el, bueno, para el rectángulo este. Y el lo básico va a ser para el rectángulo, pero con con las longitudes. Entonces este es L cuadrado por A, lo básico. El no es L por H por A. Esta va a ser la fórmula. Y el sí, entonces es diagonal al cuadrado entre 4 por pi por H. Ok. Entonces, para que lo tengan ahí, esta sería la fórmula que vamos a usar para sí. Este es para no. Y este es para lo básico. Entonces, a ver, ¿cuál de las tres prefieren? ¿Cuál de las tres fórmulas prefieren que trabajemos como ejemplo para esto? Voy a quitar un rato el... Ok, falta una persona por votar. Entonces, como les dije, todo el mundo votó por este cilindro. Entonces, ese es el que vamos a calcular ahorita. Sí. Entonces fue el que más votos tuvo. Entonces vamos a decir, bueno, esa es la longitud de lo que mide. Y vamos a meter entonces diferentes diámetros. Entonces el diámetro del tubo, que es lo que se mide por lo general, esto en centímetros. ¿Qué valor quieren que pongamos? Mm. 7. 7. Ok. 7, sí, 7 centímetros. 7.235. Ok. Y voy a ponerle diferentes resoluciones. Entonces la resolución de este es de 0,1 centímetros. Y la resolución de este va a ser de 0,005 centímetros. Eso lo estoy midiendo con un vernier y esta lo estoy midiendo entonces con una regla. Ok. 7.325. 7.285. 7.195. 7.305. 7.245. Ok. Esos son los diferentes valores. Entonces nada más voy a arreglar un poquito las fórmulas aquí. Ya para que nos queden, el promedio está bien, la desviación estándar está bien. La incertidumbre de medición, entonces voy a poner la resolución entre 2 raíz de 3. Perfecto.
La incertidumbre por repetibilidad sería la desviación estándar entre raíz del número de datos, pero el número de datos voy a dejarla fija porque son 6 datos también que tenemos y la incertidumbre total está bien. Entonces, aquí por simplicidad, voy a calcular y aquí tenemos los valores. En este caso, esos serían los valores que estamos presentando. ¿Estamos claros hasta acá, compañeros, compañeras? Sí, profe. Sí. Las tablas, ok, las tablas cuando ustedes las van a presentar, siempre se van a fijar en esta incertidumbre total. La cantidad de decimales que tenga la incertidumbre total, así es como ustedes van a presentar los datos. Como ustedes van a presentar las cosas en digital, entonces lo van a presentar así. ¿Está claro? Todo claro, profe. Esto es como para que tengamos siempre un orden con las diferentes mediciones que vayamos a hacer. ¿Ok? El número de decimales que presentamos aquí va a corresponder entonces, o en las tablas, va a corresponder a la misma cantidad de números a la cantidad de decimales que tenga la incertidumbre. En la calle les digo, a esto, por lo general, ya si ustedes trabajan en esta parte, por lo general, las incertidumbres se presentan con 2 cifras significativas. Pero para cuestiones del curso, yo sé que en las instrucciones, porque ya conozco a los compañeros que están trabajando acá, les van a pedir que todo lo presente con una cifra significativa. Entonces, vamos a encontrar el volumen. ¿Qué fue lo que sonó? Bueno, no sé. El volumen, entonces, está dado por esta expresión. Entonces, voy a escribirlo así, como pi cuartos por el diámetro al cuadrado por la altura. ¿Ok? ¿Qué es el área de la base? El área de la base, acuérdense que es pi por radio al cuadrado por la altura. Pero el radio yo lo puedo expresar como la mitad del diámetro. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, ¿Me sigue? profe. Sí. Entonces, como la altura es la mitad del diámetro, por eso queda esa forma. Ahora, si yo derivo el volumen, este es el volumen del objeto, entonces si yo derivo el volumen con respecto al diámetro, ¿qué me queda? ¿Qué fórmula me queda? Me quedaría pi cuartos por 2 veces el diámetro por la altura. ¿Cierto? Sí, Y si yo derivo el volumen con respecto a la altura, ¿qué me queda? Pi cuartos por diámetro al cuadrado. ¿Cierto? sí, Sí.
Entonces, cuando yo quiero sacar el volumen, entonces el volumen va a ser igual a pi cuartos. Entonces, pi ustedes lo pueden poner así. Que esa es una de las fórmulas importantes de Excel. Si pongo entre paréntesis, ¿ven lo que pasó? Si pongo entre paréntesis un 3, ay, ¿qué dice? No sé. Bueno, pero por lo general era, si uno ponía entre paréntesis un 3 o algo así, lo que aparecía era con 3 cifras significativas o cosas por el estilo. Entonces, pi entre 4, pero esto lo voy a encerrar entre paréntesis. El volumen es pi cuartos por el diámetro. ¿Cuál diámetro uso? ¿Cuál de todos los diámetros que tengo? Compañeros, compañeras. ¿Cuál de todos los diámetros uso? El promedio, ¿no? El promedio. Siempre voy a usar el promedio. Entonces, por este elevado al cuadrado por la altura. ¿Ok? Y este sería entonces el volumen en unidades de centímetros cúbicos. Voy a ponerlo así ¿verdad? Para no alargar mucho la clase. Ahora, la incertidumbre del volumen, va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Aquí se voy a meter un montón de fórmulas. De algo elevado al cuadrado. Entonces, va a ser la derivada parcial del volumen con respecto al diámetro. Entonces sería pi entre 2, ¿verdad? Este sería pi entre 2 por, que sería esa fórmula que estoy teniendo aquí arriba. El diámetro, ¿verdad? Que sería el promedio de los diámetros por el promedio de la altura por la incertidumbre del diámetro. La incertidumbre total del diámetro. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. Más. Y ahora meto entonces la otra incertidumbre que me hace falta, que sería aquí pi cuartos por el diámetro al cuadrado, pi cuartos por el diámetro al cuadrado, por, ahí estoy metiendo entonces esta derivada parcial. Acuérdense que la incertidumbre del volumen va a ser igual
a la raíz cuadrada de la derivada parcial del volumen con respecto al diámetro por la incertidumbre del diámetro, esto al cuadrado, más la derivada parcial del volumen con respecto a la altura por la incertidumbre de la altura al cuadrado. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ahora, ¿qué me falta ahí por meter? Esto que está aquí dentro de ese paréntesis, vean que es la fórmula de la derivada parcial del volumen con respecto a la altura. Y eso entonces lo voy a multiplicar por la incertidumbre de la altura. ¿Ok? Compañeros, compañeras, Ok. ¿me siguen? Sí. Ay. Me faltó seguro cerrar un paréntesis. Pero entonces ahí está. Esa sería la incertidumbre del volumen. ¿Cómo lo ven? Compañeros. Compañeras. Y ahí también de mucho cuidado a la hora de meter los datos en la fórmula. Exacto. Siempre escriban en una hoja esto. Siempre escriban esto, tengan esto presente y ahí entonces van viendo cada una de las cosas. Ahora bien, esto, como les dije, ¿cuántos decimales tienen que tener? Compañeros, ¿cuántos decimales tiene que tener? 1. No, 2. Tiene que tener tampoco. 2 por la... No, espera. Ah, tiene que tener 3 por la resolución. No. ¿Cómo que? Una cifra significativa la incertidumbre. ¿Y cuántos decimales tendría para que tenga una cifra significativa? Kevin, Pues diría que si es si es decimal y es una sola cifra significativa, solamente puede tener un decimal. no. Vea el número que me da. Ah, entonces sería solamente 6. Correcto. No tiene decimales. ¿Ok? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Está muy difícil eso de incertidumbres. Un poco, profe, pero ahí se saca. Sí, sí. Esto es cuestión de practicar. ¿Ok? Entonces, ¿qué información es la que me está dando esto? Esto de acá, ¿qué información me está dando? Lo que me está diciendo es que el volumen de ese cilindro va a ser en el rango entre 1000, vamos a ver, 52 menos 6, quedan 48, 46. Va a estar entre 1046 y 1058 centímetros cúbicos. ¿Ok? El volumen que yo tengo acá va a estar en ese rango.
O sea, entre 1052 es el promedio. Entonces va a estar en el rango entre 1046 y 1058 centímetros cúbicos. ¿Cuánto mide exactamente? Está ahí en medio. Pero no sé exactamente cuánto mide. Sí. Compañeros, compañeras, Sí, profe. ¿qué les pareció entonces esto? De mucho cuidado a la hora de hacer todos los cálculos y meter los datos y eso. Correcto. Entonces acá, bueno, básicamente me quedan 2 minutos, pero nada más les voy a decir. El asunto es que para que veamos bien esto, vea aquí, por ejemplo, aquí les aparecen algunos ejemplos de qué fue lo que hicieron. Acá tenemos la incertidumbre porcentual, que sería agarrar ese digamos, el valor y sacar un porcentaje con respecto a este punto. ¿Ok? Por aquí se los explican cómo sacar esa incertidumbre porcentual, ¿verdad? Que sería la incertidumbre entre el valor por 100. Con eso sacan este porcentaje. Y aquí viene entonces ya la incertidumbre combinada, que esta es la ley de propagación de incertidumbres, que fue lo que les expliqué ahorita. Ok, con ese ejemplo. Aquí tenemos incertidumbre estándar combinada relativa, que esta es otra forma de calcular esa incertidumbre. ¿Ya? Con unos pesos y cuando la función tiene esta forma. Una constante por x1 a la p1, por x2 a la p2, etc. Entonces esto es como una forma diferente de calcular. Después está una evaluación numérica de la incertidumbre, que aquí se calculan unos factores Z, que ahí hay un video explicando esas cosas y cosas por el estilo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes entran a la coordinación, nada más, digamos, para que lo tengan ahí en cuenta, aquí en la coordinación, ustedes vieron 4 videos. Compañeros, compañeras. ¿O no? ¿Ah? Entonces, vamos a tener estos 4 videos. Bueno, este es para mediciones directas. Para mediciones indirectas, este es por la ley de propagación de la incertidumbre, que fue lo que vimos. Aquí tenemos por el método numérico, cómo utilizar ese método numérico, y para estándar combinada relativa para mediciones indirectas. Entonces ahí para que logren observar esos otros métodos. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Igual yo sé que ustedes me van a seguir preguntando esto, porque esto no es fácil, digamos. Eso del cálculo de las incertidumbres no es fácil de hacer. Y entonces ahí vamos a ir haciéndolos. Pregunten cuando tengan dudas de alguna de esas cosas y ahí lo vamos desarrollando. La próxima semana, lo que les dije es, los van a poner a calcular incertidumbres con esa, ¿cómo es que se llama? Con esa cuestión. Tranquila, Catalina. Más bien ya vamos terminando la clase. Ah, bueno. Ok, entonces
sí, nos quedamos un toquecito. Ok. Entonces, cualquier cosa. Y sí, ahí voy a estar para atender las dudas y ayudarles en lo que pueda. Y pregunten bastante. Ok. Nos vemos entonces de hoy en 8, ya para darles las instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí para que vayan trabajando y haciendo esas cosas. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Hasta Bueno. luego. Gracias, profe. Muchas gracias, Ok, profe. con Hasta gusto. luego. Profe, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta Bueno, luego. ok, hasta luego. Profe, Sí, José. bueno, ahorita después de la compañera, ¿le puedo hacer una pregunta? Ok, ok. Igual quería también hacer una pregunta. Ok. O no sé, Catalina, si atiendo a ellos primero o No, no importa, profe. ¿Cómo está, profe? bien, está. Primero. Bien, profe, es que, bueno, yo no recibí, digamos,